Bienvenidos nuevamente a un video más sobre lo que es en este caso ejercicio de física. Para esta ocasión vamos a resolver ejercicios de la capacidad calórica. ¿Qué es la capacidad calorífica? Es la capacidad que tienen los materiales de transmitir el calor, de transferir el calor de un cuerpo hacia otro cuerpo. Necesitamos la energía de eso. Bien, el ejercicio 1 nos indica cuál es la capacidad calorífica de un cuerpo que aumenta su temperatura de 5 grados centígrados a 28 grados centígrados cuando se suministran 125 calorías. Tenemos los datos. Temperatura inicial 5 grados centígrados. Temperatura final 28 grados centígrados. Y tenemos el calor que estamos suministrando de 125 calorías. La incógnita en este caso nos pide calcular la capacidad calorífica, o sea, C. Para este caso, las fórmulas que vamos a usar. Bueno, necesitamos calcular primeramente la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Con esto podemos calcular la capacidad calorífica. Calor entre variación de temperatura. Calor entre variación de temperatura. Bueno, ya tenemos nosotros los datos. Con los datos vamos a poder calcular la temperatura o variación de temperatura. Variación de temperatura, temperatura final menos temperatura inicial. Aquí tenemos los datos. Final 28 grados centígrados, inicial 5 grados centígrados. Reemplazamos sus valores. 28 menos 5 grados centígrados, tenemos una variación de 23 grados centígrados. Con la variación ya podemos calcular nosotros lo que es la capacidad calorífica del cuerpo. La variación ahora es 23 grados centígrados. El calor tenemos. La capacidad calorífica del cuerpo, usamos la fórmula. Capacidad calorífica, calor entre variación de temperatura. Esos dos datos ya lo tenemos aquí. Simplemente reemplazamos. Calorías. En este caso, el calor, 125 calorías. La variación de temperatura, 23 grados centígrados. Realizando operaciones, tenemos que la capacidad calorífica de este cuerpo es de 5,435 calorías grados centígrados. O sea, por cada caloría, por cada 5 calorías va a elevar su temperatura 1 grado centígrado. Por cada 5,435 calorías eleva 1 grado centígrado. Y esa es la solución al ejercicio. El ejercicio 2. ¿Qué variación de temperatura experimenta un cuerpo cuya capacidad calorífica es de 5 calorías grados centígrados, cuando absorbe 0,75 kilocalorías? Los datos que tenemos en este caso la capacidad calorífica de 5 calorías grados centígrados. Tenemos el calor que estamos suministrando, está absorbiendo en este caso de 0,75 kilocalorías. Nos pide calcular para este ejercicio la variación de temperatura. La fórmula que vamos a usar, variación de temperatura, calor entre capacidad calorífica. Aquí hay un dato interesante porque estamos trabajando con kilocalorías. Tenemos que transformar esas kilocalorías, en este caso 0,75 kilocalorías, a calorías. Hacemos la operación de transformación. Una kilocaloría tiene 1000 calorías. Se simplifican estas dos. Obtenemos que el calor que está suministrándose en calorías es de 750 calorías. Ahora, como ya tenemos el calor en calorías, tenemos también la capacidad calorífica. Vamos a calcular lo que es la variación de temperatura. Variación de temperatura. Calor entre capacidad calorífica. Reemplazamos valores. Calor, 750 calorías entre 5 calorías grados centígrados. Las calorías se van a simplificar y nos va a dar los grados centígrados. Tenemos que la variación de temperatura al suministrar 750 calorías es de 150 grados centígrados. Nos dice, si a este material nosotros vamos a suministrar 750 calorías, va a elevar su temperatura a 150 grados centígrados. Esa es la capacidad calorífica de este material. El ejercicio 3 nos dice, si se suministran 155 calorías de calor a un bloque de aluminio y su temperatura varía de 17 grados centígrados, entonces la capacidad calorífica será. Bueno, tenemos que encontrar los datos. Tenemos el calor, 155 calorías. Tenemos la variación de temperatura, 17 grados centígrados. Nos pide calcular la capacidad calorífica. La fórmula ya es más sencilla porque ya tenemos la variación de temperatura. Entonces la fórmula simplemente va a ser capacidad calorífica, calor entre variación de temperatura. Estos dos datos ya lo tenemos. Miren, acá arriba está.
Con esos datos nosotros vamos a calcular la capacidad calorífica de forma directa. Capacidad calorífica, calor, variación de temperatura. El calor, 155 calorías. Aquí, variación 17 grados centígrados, 17 grados centígrados. Realizando operaciones, obtenemos que la capacidad calorífica de este cuerpo es de 0,118 calorías sobre grados centígrados. El ejercicio 4 nos dice, ¿cuánto calor necesita un bloque de plomo para desprender 12 calorías por grado centígrado con una diferencia de temperatura de 10 grados centígrados? Muy bien, vamos a encontrar los datos. Tenemos el primer dato. Necesitamos desprender 12 calorías grados centígrados. Esa es su capacidad calorífica, 12 calorías grados centígrados. Con una diferencia de temperatura de 10 grados centígrados, o sea, la variación de temperatura es de 10 grados centígrados. Lo que nos está pidiendo calcular a nosotros el calor, o sea, Q. ¿Cuánto calor se necesita? Bueno, la fórmula calor es igual a capacidad calorífica por la variación de temperatura. Estos datos ya lo tenemos. Capacidad calorífica, calor. Con los datos ya podemos reemplazar nosotros y calcular el calor necesario del plomo. Muy bien. Calor, tenemos la fórmula, capacidad calorífica por la variación de temperatura. Calor es igual a 12 calorías grados centígrados por 10 grados centígrados. Se simplifican los grados centígrados y simplemente vamos a obtener en calorías. Necesitamos nosotros 120 calorías para que pueda desprender 10 grados centígrados. 120 calorías. Esa es la solución a este problema. Siguiente ejercicio. Nos dice, ¿cuál es la capacidad calorífica de un cuerpo que aumenta su temperatura de 22 grados centígrados a 75 grados centígrados cuando se suministran 0,025 kilocalorías? Bueno, aquí hay un dato. En este caso tenemos las temperaturas inicial y final, 22 y 75 grados centígrados. El calor que estamos suministrando es 0,025 kilocalorías. Aquí es el detalle, kilocalorías. Nos pide calcular la capacidad calorífica, la fórmula, ya lo conocemos. Primeramente vamos a calcular la variación de temperatura final menos temperatura inicial. Luego calculamos la capacidad calorífica, calor entre variación de temperatura. Pero antes, el detalle está en las kilocalorías. Nosotros trabajamos con calorías. Hay que transformar esto. Para transformar las kilocalorías, o sea, 0,025 kilocalorías, multiplicamos por su factor de conversión y luego hacemos la operación. Una kilocaloría tiene 1000 calorías. Si simplifican las kilocalorías, obtenemos que el calor en calorías es de 25 calorías. Con esto ya podemos nosotros calcular lo que es, en este caso, la capacidad calorífica. Muy bien, ya con los datos nosotros podemos calcular la variación de temperatura, primeramente, ¿no? Es la fórmula, temperatura final menos temperatura inicial. Temperatura final 75 grados centígrados menos 22 grados centígrados. Obtenemos que la variación de temperatura es de 53 grados centígrados. Con esto ya podemos nosotros reemplazar en la fórmula para encontrar la capacidad calorífica del cuerpo. La fórmula nos dice la capacidad calorífica, calor entre variación de temperatura. Ya tenemos los datos. Reemplazamos. Calor es 25 calorías. Variación de temperatura 53 grados centígrados. Tenemos una capacidad calorífica de 0,472 calorías sobre grado centígrado. Siguiente ejercicio. ¿Cuál es la capacidad calorífica de un cuerpo que aumenta su temperatura de 0 grados centígrados a 120 grados centígrados cuando se suministran 0,05 kilocalorías? De la misma manera que la ejercicio anterior, tenemos que calcular lo mismo pero con diferentes datos. Tenemos la temperatura inicial, 0 grados centígrados. La final, 120 grados centígrados. Las calorías, en este caso las kilocalorías, 0,05 kilocalorías, es calor. La incógnita sigue siendo la capacidad calorífica, las fórmulas que vamos a usar, variación de temperatura y luego la capacidad calorífica. Como en el anterior ejercicio, tenemos que transformar estas kilocalorías a calorías. La transformación se hace como hicimos anteriormente. Vamos a multiplicar por su factor de conversión. La kilocaloría tiene 1000 calorías. Obtenemos que son 50 calorías, o sea, 0,05 kilocalorías son 50 calorías.
Con esos datos nosotros ya podemos calcular la variación de temperatura. Temperatura final menos temperatura inicial. Reemplazamos valores. 120 grados centígrados menos 0 grados centígrados. Pues la variación simplemente sigue siendo 120 grados centígrados. Reemplazamos en la fórmula para calcular la capacidad calorífica. Tenemos capacidad calorífica, calor entre variación de temperatura. Aquí tenemos los datos. Calor, variación de temperatura. 50 calorías entre 120 grados centígrados. Se obtiene una capacidad calórica de 0,407 calorías sobre grado centígrado. Siguiente ejercicio, vamos a resolver. Nos dice, ¿cuál es la temperatura final de un cuerpo cuya capacidad calorífica es de 0,10 kilocalorías sobre grados centígrados, con una temperatura inicial de menos 2 grados centígrados, cuando se suministran 2,7 kilocalorías? Los datos vamos a obtener, bueno, la capacidad calorífica de 0,10 kilocalorías sobre grados centígrados. El calor, 2,7 kilocalorías. La variación de temperatura, bueno, en este caso la temperatura inicial de menos 2 grados centígrados. Nos pide calcular la temperatura final. Temperatura final. La fórmula para calcular la temperatura final basa de lo que es la variación de temperatura. Primero calcularíamos la variación de temperatura y luego podemos calcular la temperatura final. Que sería variación de temperatura más la temperatura inicial. Bueno, aquí tenemos kilocalorías, ¿no? Las kilocalorías. No es necesario la transformación ahora. ¿Por qué? Porque tenemos kilocalorías en la capacidad calórica y también kilocalorías en el calor. No sería necesario. Calculamos la variación de temperatura, ¿no? Calor entre capacidad calorífica. Calor 0,27 kilocalorías. Capacidad calórica 0,10 kilocalorías. Como ven, se están simplificando las kilocalorías. Y simplemente vamos a tener lo que es los grados centígrados. Tenemos una variación de temperatura de 27 grados centígrados. Con esto nosotros podemos calcular ya la temperatura. Bien, con los datos que ya hemos encontrado podemos calcular la temperatura final. Despejando de la fórmula de la variación de temperatura tenemos temperatura final, variación de temperatura más la temperatura inicial. La variación hemos encontrado 27 grados centígrados. La inicial es esta, menos 2 grados centígrados. Lo estoy poniendo entre paréntesis para respetar el signo, ¿no? Para poder respetar el signo y respetar la fórmula. ¿Se recomienda? Sí, para que podamos hacer un cálculo más limpio. Realizando operaciones, tenemos que la variación de temperatura, la temperatura que va a alcanzar o temperatura final es de 25 grados centígrados. Nos dice que va a empezar en menos 2 grados centígrados y va a alcanzar una temperatura de 25 grados centígrados. De esta manera hemos podido resolver este ejercicio de la temperatura final. Y espero que esté claro lo que es los ejercicios de capacidad calorífica. Recuerden que tenemos que transformar unidades, tenemos que igualar en algún caso las mismas unidades, o en algunas como en este caso no era necesario porque teníamos las mismas unidades. Cualquier otra consulta, por favor, estaré atento a los comentarios para poder despejar cualquier duda. Hasta otra oportunidad.